Muy buenas, profesor. Hoy día voy a explicar el problema que está relacionado el PA4 y al PB4. A continuación vamos a presentar el problema. Mi nombre es Renzo Yair Cano Tomás, de la carrera de Gestión y Mantenimiento de Maquinaria de la sección C21A. Muchas gracias. Bueno, comencemos con nuestro problema que está relacionado al sistema de suspensión neumática de vehículos pesados. Antes de empezar, tenemos que tener en cuenta nuestros datos que nos proporciona y nuestro gráfico. Y vamos a hacerlo primero un DCL de este cuerpo que está a continuación, donde vamos a ver las fuerzas que interactúan entre la masa suspendida y la masa no suspendida. También tenemos cuatro ecuaciones. La primera es la fuerza de gravedad, que es menos la masa suspendida por la gravedad. También tenemos la fuerza de resorte 1, que es menos la constante de elasticidad por la distancia, que sería y menos x. También tenemos otra fuerza, que sería la constante de amortiguamiento, que sería menos su constante por la distancia y menos x. También, por último, tenemos la fuerza del resorte 2, que sería menos la constante de elasticidad de la masa no suspendida por la distancia, que sería x menos 1. Para resolver el problema 1, tenemos que tener en cuenta que el nivel de referencia de cada uno de los componentes cuando los resortes están sin deformar es 0. Y de eso vamos a tener que juntar nuestras ecuaciones, que son primero de la masa suspendida y de la masa no suspendida. Y aquí tenemos el resultado al momento de juntar las ecuaciones de cada uno. En la ecuación de la masa suspendida tenemos menos la masa suspendida por la gravedad menos la constante de elasticidad de esa masa por la distancia de y menos x menos la misma distancia por la constante de amortiguamiento, y eso es igual a la masa suspendida por y. Y también igualmente tenemos la ecuación de la masa no suspendida, que sería la constante de elasticidad por la distancia más esa distancia por la constante de amortiguamiento menos la masa no suspendida por la gravedad. A eso le restamos la distancia, que sería esta distancia, que sería x menos u por la constante de elasticidad de la masa no suspendida, y lo que tendríamos que igualar a la masa no suspendida por x. Continuando con el segundo problema, donde dicen que la masa suspendida es de 2000 kilogramos y el desplazamiento es de 0,15 metros. Primero vamos a hacer algo para no alargar la ecuación, donde vamos a reemplazar a la y menos x por una constante, las siguientes dos ecuaciones de la masa suspendida y la masa no suspendida. Al reemplazar nos va a terminar dando esta ecuación en la ecuación de la masa suspendida y esta ecuación en la ecuación de la masa no suspendida. Simplemente aquí estamos reemplazando la constante c por y menos x en ambas ecuaciones. Luego de haber reemplazado, simplemente vamos a aplicar la transformada de Laplace. Vamos a aplicar la transformada de Laplace a la ecuación de la masa suspendida, donde nos va a dar que es menos la masa suspendida por la gravedad sobre el símbolo de Laplace menos la constante, que es y menos x, por la constante de elasticidad de la masa suspendida, que es igual a y por la masa suspendida por el símbolo de Laplace al cuadrado. Esa es la ecuación de la masa suspendida. Ahora, de la ecuación de la masa no suspendida nos termina dando que es la constante, que es y menos x, por la constante de elasticidad de la masa suspendida menos la masa no suspendida por la gravedad sobre el símbolo de Laplace, menos y menos x sobre el símbolo de Laplace, menos la posición neumática por la constante de elasticidad de la masa no suspendida, que es igual a la masa no suspendida por y por el símbolo de Laplace al cuadrado. Vamos a despejar y de estas dos ecuaciones. Primero vamos a igualar, pero antes de eso, esto va a pasar a dividir. Igualmente, acá va a pasar a dividir y terminamos igualando, nos va a terminar dando la siguiente ecuación, que es esta de acá. Esta sería nuestra ecuación. Ahora, luego de haber encontrado la ecuación, simplemente vamos a reemplazar cada uno de los valores en nuestra ecuación y nos va a terminar dando esta ecuación de acá, esto de acá, esta expresión, y simplemente lo reducimos y acá terminamos multiplicando 3 raíz de 2 sobre 2, simplemente para hacer como un tipo artificio y eliminar algunas cosas. Nos va terminando esta ecuación de acá. Y luego de haber desarrollado de una mejor manera esta ecuación, nos va terminando esta ecuación de acá, donde si se preguntan por qué es el seno de 10 raíz de 2 por t,
Simplemente es por tablas, donde esto por tablas nos da este valor de acá. Y igualmente el valor de acá nos da por tabla coseno de 10 raíz de 2 por t. Esta sería nuestra ecuación para la segunda pregunta. Luego de haber tenido esta ecuación, esto lo podemos escribir en un GeoGebra, donde nos vamos a dar cuenta que tiene un comportamiento oscilatorio, sin oportunidad a ser amortiguado. Debido a la condición del problema que nos mencionan entre la masa suspendida y la masa no suspendida, que es constante. Lo que haría esta condición que anule el funcionamiento del amortiguador. Continuamos con el problema 3, donde dicen que la masa suspendida es de 2.500 kilogramos y el desnivel es de 0,25 metros. Vamos a reemplazar estos datos en la ecuación que nos terminó dando en el problema 2, que tiene una entrada tipo escalón. Y lo que vamos a hacer es reemplazar los datos y nos va terminando esta ecuación de acá. A esta ecuación lo vamos a multiplicar por 10 para eliminar lo que es los decimales y hacerlo no tan complejo. Y luego multiplicaremos a esta ecuación de acá por 10 raíz de 2 y nos terminaría dando esta ecuación de acá. Es esta de acá, que sería 5 raíz de 2 por el seno de 10 raíz de 2 por el t. Esta ecuación lo que nos va a hacer entender que tiene un movimiento periódico y oscilante. Además, esta función de acá va a seguir cancelando a la función del amortiguador. Continuando con la cuarta pregunta, donde nos piden hallar la transferencia general, vamos a asumir que la gravedad de la masa es 0 y la diferencia de y menos x es 0. Luego de haber asumido que es 0, simplemente vamos a despejar de esta ecuación de acá la posición u para que termine estando y sobre la posición. Vamos a resolver la ecuación, los datos que nos han proporcionado los ponemos y nos va a terminar dando la ecuación de acá, que sería que tendría un significado de función de transferencia donde la entrada de posición es u y la salida que sería y. Finalizando con la quinta pregunta, donde nos piden la ecuación característica. Nuestra ecuación característica ya la hemos trabajado desde el segundo hasta el tercer problema, donde estábamos hallando la ecuación fundamental con la que tendríamos que hallar la mayoría de los problemas. Y nuestra ecuación característica sería esta de acá. Y con esta ecuación vamos a poder hallar el valor de los polos. Y simplemente esto sería símbolo de Laplace al cuadrado más 200 lo igualamos a 0. Y vamos a poder hallar los polos, donde serían 10 raíz de 2 y menos 10 raíz de 2. Si esto lo pasamos al GeoGebra, esto va a tener un comportamiento oscilatorio, como ya lo hemos visto en problemas anteriores, va a tener un comportamiento oscilatorio y donde los dos polos son dominantes. Además, ante una entrada tipo escalón, tenemos la siguiente ecuación, donde esto de acá tiene un comportamiento de segundo orden con un factor de amortiguamiento 0. ¿Por qué 0? Por la distancia entre la masa suspendida y la masa no suspendida es constante con un valor de 0,4. Y también tiene una frecuencia de 10 raíz de 2 radianes. Además, lo que podemos rescatar de este gráfico, podemos observar que tiene una amplitud de valor 1, donde el máximo es de 2 y el mínimo es de 0.